Continuando con los ensayos de hormigón endurecido, hemos visto los de caracterización de propiedades mecánicas, resistencia a compresión, tracción, módulo de elasticidad, y de deformabilidad como lo que es contracción por secado. También hay ensayos de durabilidad, los cuales son muy importantes, pero todavía después de cerca de 3 a 4 décadas que se ha tomado la verdadera importancia que tiene la durabilidad en las estructuras de hormigón, fundamentalmente por el elevado costo de mantenimiento que consume de las arcas públicas, no hay un consenso de ensayos específicos en todo el mundo para hacer durabilidad. ¿Qué quiere decir? Que las probetas de hormigón, a compresión, a flexión, a tracción, más o menos se rompen igual en todas partes del mundo, pero durabilidad hay muchos métodos y vamos a ver los que están acá en el país y algunos comentarios de otros. El que más exige, que según CIRSOC 201 será exigible para cualquier ambiente de agresividad, es decir, menos el A1 que es no agresivo, es lo que se denomina el ensayo de succión capilar, que se mide tanto lo que es capacidad como velocidad. Consiste en tomar una probeta, se hace una lonja de la probeta, ya lo vamos a ver enseguida en unas fotografías, y si no se puede hacer sobre testigos de hormigón, pero también se descarta la parte superficial y la parte del fondo. ¿Qué quiere decir? Que se hace una parte media y se trabaja con testigos de 4 pulgadas o con probetas de 100 de 10 por 20. En este ensayo, estas son copias de la norma IRAM. Ahí está cómo se corta esta lonja de la probeta, literalmente con una sensitiva se corta. Luego se pintan las paredes con una pintura caucho clorado similar. Se hace un proceso de secado bastante extraño a 50 grados en un horno de convección forzada, no es un horno común, y hay que irlo pesando todos los días hasta que no varíe más de 0,1% el peso, es decir, no es un seco hasta masa constante, eso es lo que quiero decir, los detalles no importan. Luego se colocan lo que son las probetas con 3 milímetros de agua que absorba por toda la parte de abajo y se va midiendo la ganancia en peso y eso en función de lo que es gramos por metro cuadrado, es decir, la cantidad de agua que va absorbiendo por la superficie de la probeta en función de la raíz del tiempo, da una cierta correlación que se determina de esa forma lo que es la velocidad de succión capilar, que tiene que ser menor a cierto valor según el CIRSOC 201. El ensayo, como les decía, esta lonja de probetas pintada para que no haya una absorción preferencial por las paredes. Se colocan con agua, se colocan apoyadas en muy poco la superficie para que toda la parte de abajo tenga agua y se coloca 3 milímetros de agua, como se ve en la fotografía de arriba a la derecha. Con eso se traza lo que es la curva de lo que es capacidad de succión capilar y la raíz del tiempo. Así es la correlación que se ha encontrado. Y entre los puntos de cierta correlación, no muy al final, porque si no se plancha mucho la curva, se establece la pendiente y con eso es la velocidad de succión capilar. Esa pendiente tiene que tener un R cuadrado, es decir, un coeficiente de regresión, una coherencia entre los valores, por decirlo de alguna manera, de más de 0,90. En este caso dice 0,97. Otro ensayo es el de penetración de agua, que el reglamento CIRSOC lo deja exclusivamente para tuberías de hormigón sometidas a presión de agua o elementos de pared delgada de menos de 50 centímetros que puedan estar sometidos a presiones, como una cisterna de agua, por ejemplo, una planta potabilizadora sería otro ejemplo, y se hacen sobre probetas preferencialmente y se someten a cierto ciclo de presión, que no importa demasiado, pero se someten a un ciclo de presión determinado y en esas presiones que se van dando luego se rompe a compresión por tracción diametral, o sea, se parte la probeta en dos y se mide directamente sobre la probeta lo que es el perfil, saca una fotografía y se mide lo que es el perfil de lo que es penetración de agua que ha tenido. El reglamento CIRSOC estipula que el promedio de las mediciones debe ser de menor a 30 milímetros y ninguno individual arriba de 50 milímetros. Esto suele cumplirse para relación agua-cemento 0,45 e inferiores. Estamos hablando que eso depende de muchas características, pero es un valor de referencia. Este criterio con hormigón en relación agua-cemento 0,50 muy difícilmente puedan cumplirlo. Respecto a lo que son los ensayos de reacción alcali agregado, eh, vamos a hablar más en la unidad de durabilidad, algo que es
muy estudiado en la bibliografía, principalmente en el país. Hay que tener en cuenta que para ver lo que es la resistencia a reacción de aquel agregado, primero es tener agregados que sean potencialmente reactivos mediante un examen petrográfico, es decir, que tengan partículas de sílice amorfa por encima de cierto porcentaje que ya esté estudiado, que pueda llegar a reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento. Y también tengo que tener estructuras que estén expuestas a una humedad relativa alta o suelos húmedos, es decir, que sin humedad esta patología no se desarrolla. Hay diferentes ensayos, realmente hay dos grandes tipos de ensayo, uno más impreciso pero más rápido, que es el de prisma de mortero, de 1 por 10 pulgadas, se denomina ensayo NBRI en función del Instituto Sudafricano, que lo ideó y consiste en moldear probetas, se colocan pernos específicos de medición, se toma una lectura inicial después del desmolde, luego se coloca en agua a 80 grados para dar estabilidad térmica y que se dilate a los 80 grados, y luego al tercer día se pasa al día siguiente del agua, tercer día del moldeo, se coloca una solución de hidróxido de sodio al 1M, algo muy agresivo, tiene mucho álcali, a 80 grados, que es una temperatura de reacción muy elevada. Temperaturas mayores ya empieza a vaporizar en los productos y es más difícil hacerlo. Se va midiendo durante diferentes edades hasta 14 días desde que entró la solución y en función de diferentes valores que les muestro en los diagramas se puede considerar que el agregado va a ser reactivo o no, y esto puede hacerse o no con el cemento de obra. Luego, la otra familia de ensayos que son más precisos pero de más duración, no solo hablemos de más duración significa más costo, significa que uno necesita más previsibilidad. No se suelen hacer en obras convencionales, pero en una presa hay que hacerlo, en un túnel, que puede estar sometido a filtración, o sea, obras relevantes y que pueden tener consecuencias drásticas en lo que es durabilidad. Los ensayos de prisma de hormigón puede hacerse el acelerado a 38 grados, se hace a 3 meses, son prismas de 3 a 4 pulgadas de lado y 12 a 16 pulgadas de largo, y el prisma de hormigón anual se hace para para temperaturas más bajas, pero a un año, ¿sí? Con lo cual se puede hacer un acelerado en prisma de hormigón, no de mortero, porque en el mortero hay que triturar el agregado, son diferentes condiciones, y el más preciso y el de más aceptación es el anual. Hoy en día la norma IRAN 1700 se está modificando y permite también mediciones a 2 años, y eso sería lo más preciso acelerado que se tiene. Ahí tiene ejemplos del primero, del de prismas de mortero a 14 días. A veces se dice que tiene 16 días porque se arranca y termina en 16 días porque los dos primeros días, uno en el molde y el otro en agua, no se cuentan. Pero las mediciones arrancan desde el día 0 hasta el día 14 en la solución. Y si yo tengo, esto está estudiado en todo el mundo, ya, si yo tengo mi conjunto de agregados y cemento con una expansión menor al 0,1%, salvo muy pocas excepciones, el agregado se dice que es no reactivo, es decir, que el comportamiento es inocuo, o por lo menos es no reactivo para con mi cemento. Ahí tiene un ejemplo, un agregado de Miramar, de un ensayo que realicé. Un segundo escenario es tener expansiones que tienen con un cemento filerizado, lo que es un agregado de Neuquén, que a 14 días nos da una expansión de 0,34. Esto significa que si está arriba de 0,20 es potencialmente reactivo y el prisma muy posiblemente de mal. Y entre 0,10 y 0,20 me dice la norma, haga el prisma. ¿Qué quiere decir? Que si hago este ensayo rápido y me da menos de 0,10, fantástico en la mayor cantidad de los casos. Si da entre 0,10 y 0,20, prisma es dudoso, y más de 0,20 indica que ya esa combinación de cemento y agregados difícilmente pueda ser utilizable en la obra. Ahí tienen un ejemplo del escenario 3 que es no concluyente. Fíjense una mezcla de lo que es un CPN 50 con agregados de Bahía Blanca, creo. Eh, con lo cual, cuando da de 0D a 0,20 no es concluyente y hay que hacer ensayos complementarios. Por ejemplo, el prisma a 3 meses que es de 60 grados y a 12 meses de 38 grados. Creo que la diapositiva anterior estaba mal. El de 3 meses a 38 grados y el de 12 meses a 3 meses a 60 grados porque es más acelerado.
y 12 meses a 38 grados. Con lo cual, ahí tienen, por ejemplo, un ensayo de prisma acelerado a 60 grados abajo a la izquierda, que da arriba de 0,08, y el anual si da abajo de 0,02 ya se considera como aceptable. Todos estos valores lo vamos a volver a ver cuando estudiemos durabilidad. Respecto a lo que es resistencia y congelación de hielo, son ensayos que se hacen muy poco, eh, pero son muy útiles para estudiar qué contenidos de aire tiene que llevar el hormigón para el reglamento, qué relaciones agua-cemento van a ser las necesarias. A ver, son ensayos que se hacen campañas de investigación, no tanto en una obra en particular, sino para generar lo que son especificaciones. Con lo cual, el ensayo consiste en hacer prismas de hormigón. Estos prismas de hormigón se someten en cámaras muy estrictas de congelación y deshielo, con cierta velocidad de congelación, con el deshielo en agua, y luego se va midiendo lo que es por resonancia, la elasticidad que tiene el material, y se va midiendo de alguna manera lo que es la degradación interna que tiene el hormigón, que es la variación de estos módulos de elasticidad medidos por resonancia. De esta manera se calcula lo que es el factor de durabilidad, que es el módulo inicial, el módulo final respecto al módulo inicial, ante cierta cantidad de ciclos. Si da menor al 80%, indica que esa mezcla no va a ser buena en lo que es congelaciones de hielo. Ensayo de durabilidad, uno de los empleados es la migración de cloruros y lo que es, o difusión de cloruros y lo que es el contenido de cloruro de hormigón endurecido. La norma IRAM 1854 establece que a un bloque de hormigón hay que pulverizarlo o con una mecha, un taladro, uno saca pequeñas partículas, no me acuerdo si es 1 gramo o 10 gramos, muy poquito lo que se junta, bien homogéneo, de polvo, y ese polvo se somete a cierto análisis químico y da qué contenido de cloruro es. Y hay que especificar, hay que dar que ese valor de por debajo del umbral límite de cloruros, que lo veremos en durabilidad, pero en condiciones normales es el 0,4% del peso del cemento. Hoy en día, tanto la nueva norma IRAM de hormigón elaborado como el proyecto de CIRSOC 201 nuevo establecen que este ensayo no es indispensable si se conocen los contenidos de cloruros del agua, de la arena, del agregado grueso y del cemento, y eventualmente el aditivo. Sumo todo eso y me tiene que dar por debajo del umbral del límite de cloruro, lo cual es bastante coherente. Y un ensayo de bastante duración, pero muy preciso, es aplicar un campo magnético con una superficie cargada en cloruros e ir viendo cómo queda el perfil de cloruros sobre pastillas que se van cortando, y de esta manera se puede determinar qué permeabilidad se tiene en lo que son cloruros. Estos ensayos casi exclusivamente se realizan en el INTI, no son muy frecuentes en las obras. Ensayos sencillos para ver el perfil de carbonatación. Vamos a ver en durabilidad que la carbonatación va penetrando y es una reacción química natural que se da entre el dióxido de carbono ambiente para cierto contenido de humedad, 55 a 75%. Hormigones saturados no se carbonatan, hormigones secos no se carbonatan. Por eso en Mendoza tenemos suerte en general, salvo hormigones muy débiles como se ven los del medio. ¿Sí? Hormigón muy débil se carbonata muy rápidamente porque es muy poroso. Y lo que se hace es, se hace una aspersión de un perfil de fenolftaleína, un indicador de pH, un compuesto químico, una solución al 1% en alcohol. Apenas saca el testigo, porque si no se carbonata, se hace esta aspersión con un spray convencional, muy sencillo para hacer, y a los pocos segundos se colora de rosado lo que tiene pH arriba de 9, 9,5. Esto indicaría que esa zona está protegida, es pasiva, y la parte superior no. En la fotografía de la derecha se ve como en una fisura ha penetrado lo que es la carbonatación. Fíjense que el perfil de la fisura está carbonatado, que es lo que está en color hormigón, y lo otro está no carbonatado. Se pueden fijar en la del medio como lo de arriba es barro directamente, no es ni hormigón, quizás por un mal curado, un mal vibrado o lo que fuese, pero fíjense como un perfil de penetración tiene más de 3 o 4 centímetros, lo cual en pocos años de construido es una barbaridad. Entonces de esta forma se puede determinar de forma muy precisa y muy fácil el frente de avance de carbonatación. Respecto a lo que son ensayos no destructivos y en estructuras. Algo de estructuras ya hemos hablado en material de construcción, con lo cual lo voy a pasar rápido. Y vamos a hablar de los ensayos no destructivos aplicables a hormigones y sus limitaciones.
Los ensayos no destructivos no dan información demasiado confiable de las obras, principalmente sirven para medir uniformidad, para ver comparativa entre diferentes elementos con hormigones y condiciones de colocación y tiempo presumiblemente uniforme. De todo esto hay lecturas, ¿sí?, de artículos de control de calidad en obra, los cuales tienen que leer, tienen que estudiar, pero lo importante es que ningún ensayo no destructivo mide directamente lo que es la resistencia a compresión del hormigón, solo estima magnitudes físicas que pueden, algunos con más, algunas con menos limitaciones, estimar resistencia a compresión. ¿Cuándo se hacen? Cuando las probetas han dado mal, cuando hay debilidad en la estructura, cuando hay daños, cuando se cambia el uso, cuando se desconocen planos y quiero ver qué resistencia puede tener la estructura, en algunos casos para aceptar cierta estructura, o cuando una estructura ha sido reciclada o reforzada, se puede hacer después para verificar que, por ejemplo, ensayo instructivo para ver la adherencia que puede tener un piso nuevo, un piso viejo. Por dar solo un ejemplo, y abajo a la derecha tienen un ensayo de esclerometría a la izquierda y lo que es una extracción de testigos para correlacionar entre testigos y esclerometría. ¿Qué ensayos son los que se suelen realizar como ensayos no destructivos? El ensayo no destructivo más empleado es de inspección visual. Se puede hacer metrología, seguimiento de fisuras, se pueden detectar armaduras, ver defectos ocultos, ver tema de durabilidad, ya algo vimos. Hay ensayos de durabilidad, de permeabilidad in situ al oxígeno, al agua, cloruros. A ver, no quiero decir sin fin de ensayos, pero hay una decena, varias decenas de ensayos. Y vamos a ver principalmente los que sirven para estimar resistencia, algo de ensayos de carga directa, porque los otros son muy específicos y dependen mucho de la normalización, de la disponibilidad de los equipos y de la interpretación del operario. Sin duda la inspección visual, un ensayo muy importante, es condición necesaria pero no suficiente. Yo puedo ver dónde está el daño, puedo ir a ocultar una estructura ahí, pero no puedo determinar la gravedad del daño. Es muy poco profesional. Yo se los dejo como consejo: ir a una obra y con un vistazo decir esto está bien, esto no se cae. Eh, Muchos profesionales lo hacen, la verdad que no corresponde que sea el ensayo, hay que medir qué capacidad resistente tienen los materiales y la estructura. En este caso tiene ejemplos de medición de fisura. Fíjense a la derecha lo que es una medición de un ancho de fisura con un fisurómetro, al medio un testigo de fisura que es un vidrio pegado directamente, que si se parte significa que esa junta o esa fisura está en movimiento, o un seguidor de fisuras de dos placas pegados a una fisura, un techo, un seguimiento que me tocó hacer, que una placa, la de la izquierda, tiene todo lo blanco y lo negro, y la placa de la derecha es transparente con la cruz roja. Se pegan, si bien trae tornillo, a mí no me da resultado, se pegan y se puede ver el movimiento relativo de esa fisura. Como ensayo no destructivo más empleado y más mal empleado es el esclerómetro. Van a leer en la lectura obligatoria y lo van a complementar con el trabajo práctico, un ensayo no destructivo que generalmente se emplea mal, y si se empleara bien, por norma tiene una incertidumbre de más o menos 25%. Yo cuando lo uso para ver uniformidad, eventualmente para correlacionar algún ensayo, pero no es algo que sea sumamente definitivo. Uno no puede aceptar o rechazar una estructura con un esclerómetro, lo cual también tengo que decir que hay muchos que lo hacen y no está reglamentado. Sí hay norma, pero no está reglamentado la estimación de resistencias. Mide lo que es la dureza con una incertidumbre grande. Es un émbolo que se suelta sobre la estructura y se le da un golpe con una energía conocida, y eso da un índice de rebote que mientras más duro sea el hormigón, más rebote es. Es como una superficie. Usted tira una pelotita a un piso de hormigón, va a rebotar 1 metro. Si la tiran en una alfombra de plástico, va a rebotar 10 centímetros. Si la tiran en una superficie de madera, va a rebotar 50 centímetros. A ver, una medida de dureza, pero solo ve la superficie, ¿sí? Lo cual no tiene por qué ser el núcleo de hormigón o la calidad propia de lo que es el hormigón, y depende de muchos factores superficiales. Ahí me tienen se hace una grilla, 9 golpes para hacer un promedio, y si los valores están muy alejados, más o menos 5 unidades, se descartan esos valores y se recalcula un promedio. Tiene un ejemplo de cómo se hace la grilla. Ahí tienen de algún elemento premoldeado, de lo que es alguna cuneta, elementos estructurales menores, pero no para salvar un elemento estructural mayor en general. Se puede calibrar,
lo que es la calibración de rutina del esclerómetro. El esclerómetro tiene una tabla de calibración de fábrica, pero los hormigones italianos, suizos, chinos no son iguales que los nuestros, con lo cual usar esa tabla es el principal gran error que se comete. Y hay que calibrarlo. ¿Cómo se hace? Se encabezan probetas, se le dan golpe a las probetas, se le dan 9 golpes a las probetas sobre 3 generatrices diferentes, a 3 alturas distintas, como se ve ahí, y esos números le hago un promedio, después rompo la probeta. Esos golpes que se dan se hacen con una precarga muy chiquitita, de 5 toneladas, por dar un ejemplo, para que mantenga firme la probeta, para que la energía del kilómetro no se disipe moviendo la probeta, sino que esté firme, y luego se rompe la probeta. Yo puedo tener una calibración y con mis probetas de obra puedo dar algunos puntos también para ver si se encuentra o no dentro de la curva. La del hormigón es el factor que más hace inútil el esclerómetro, ya que cuando el hormigón se carbonata, gana dureza. Cuando gana dureza, el esclerómetro miente, ¿sí? Y al mentir, me da números de rebote 3, 5 unidades más grandes, y eso haría que la estructura puede tener 4, 6, 7 megapascales más, lo cual puede, si no se interpreta bien, hacer una sobreestimación de resistencias muy importante. Tampoco se puede hacer sobre hormigón pulido, porque hormigón pulido yo agarro un agregado. La idea es agarrar la pasta de cemento externa. Si yo agarro un agregado va a tener más dureza. Con lo cual, para climas húmedos no se puede utilizar con hormigones de más de 56 días, y para climas secos no está en la norma, pero nos podríamos ir al doble, nos podríamos ir a 4 meses. Yo he hecho ensayos y en esos 4 o 5 meses se ve lo que es el salto. De todos modos sirve para uniformidad, pero no específicamente para estimar resistencia de forma confiable. Si la superficie tiene membrana de curado, está muy floja, débil, con polvillos, viene con un pequeño abrasivo, ¿sí?, que se pasa sin dejar el agregado expuesto y se hace el ensayo allí. Respecto a lo que es el estado, ahí están pasando esta piedra abrasiva. Respecto al estado de humedad también varía. Terminación de superficie hay que hacer este tratamiento, y la posición de ensayo, si horizontal es el ensayo estandarizado, si es vertical el ensayo da más de lo real, 4 a 5 puntos más, porque la acción de la gravedad me tira el martillo para abajo, y si lo hago perpendicularmente a la superficie hacia abajo, como de una losa o hacia un piso, da menos. ¿Por qué? Porque la acción de la gravedad hace que dé menos rebote del peso que tiene interno este instrumento. Reitero, lo van a complementar con la lectura obligatoria y con el trabajo práctico. Esto es una calibración que realicé. La calibración del kilómetro tiene que ser lineal por norma. Tiene que tener una correlación arriba de 0,90, en esta me dio 0,91. Y fíjense como los puntitos azules son juego de números de número de rebote, que marca la dimensional, no significa nada eso, sería como un índice de dureza. Y la resistencia. Es más, los kilómetros es curioso, pero llegan hasta 100. Y nunca se tiene más de 60 o 70 en ninguna situación. Entonces, es un ensayo bastante dudoso. Con lo cual, los puntos azules se tiene la línea de tendencia. Y fíjense, en una obra que nos pidieron, les dijimos, mira, tiene tal y tal limitación. Bueno, háganlo igual, lo calibramos con las probetas de obra, y fíjense cómo esas probetas de obra dieron dentro de esa recta. Con esta recta de calibración, con esta ecuación, se puede estimar resistencia con bastantes limitaciones y siempre considerando más o menos 25%. ¿Qué significa? Que si yo hago el esclerómetro de un hormigón H20, que me da H25, por la misma incertidumbre del ensayo, por más que tenga una excelente calibración, ese H25 puede ser H30 o H20. Y bueno, entonces ahí tengo un rango de resistencias demasiado elevado para hacer algo confiable. Si hay norma IRAM, pero no está aceptado por el reglamento CIRSOC 201 del 2005 y tampoco con el nuevo proyecto. El ultrasonido sí es un ensayo que, si bien tampoco está aceptado en el reglamento, no sé por qué, antes estaba, se sacó, pero esto bien hecho no influye la edad, no influye tanto la humedad, y da con precisión de más o menos 5 o 10%, lo cual anda muy bien. Y básicamente el equipo, tal cual vimos material de construcción, los remito a ello, y después al trabajo práctico es medir el tiempo de onda en cierta distancia, que va a ser el espesor del tabique de la viga, y ahí se calcula la velocidad de onda. Con la velocidad de onda se puede correlacionar con la resistencia de compresión mediante bien sea probetas de obra o bien sea testigos calados. Ahí tiene una viga de fundación, ahí tiene a la derecha un tabique. Fíjense todos los golpes, esos que se ven es el gel, la vaselina
que se emplea para el ensayo de ultrasonido para que exista un buen acople. Reitero, pueden ver la unidad 2 de material de construcción, tema 2.4, ensayos no destructivos, y los huecos que se ven ahí abajo son testigos en los cuales yo digo, bueno, el testigo da X megapascales, la velocidad de onda da 2,9 kilómetros por segundo, por decir algo, ¿sí? Entonces, con esos puntos puedo trazar una ecuación y se pueden estimar resistencias con más menos 5, más menos 10%. Yo lo he empleado acá en varias obras a rehabilitar y la verdad da una muy buena correlación. Ahí tiene una correlación en una de las obras que me tocó trabajar, en los cuales se ve bien lo que es una correlación adecuada, y en este caso, por norma, tiene que ser una correlación cuadrática. ¿Por qué? Porque así está estudiado ya en la bibliografía, y el ajuste tiene que estar el R cuadrado arriba de 0,80 y en general recomendable arriba de 0,90. Por lo menos 6, 8 testigos hay que tener para hacer esta correlación. Entonces, yo hago esto con ciertos testigos de una misma obra, un mismo edificio, con los mismos materiales en la misma época. Y con eso, con el ultrasonido, puedo ir rápidamente estimando resistencias y eventualmente módulo de elasticidad de diferentes elementos estructurales. Se pueden hacer diferentes tipos de transmisión, directa, semidirecta, superficial. La más confiable es la directa porque yo conozco qué distancia tengo entre el emisor y el receptor, que se colocan, recuerden, con vaselina como acople para una superficie y otra. Y la transmisión indirecta, superficial o semidirecta son de interpretaciones algo más subjetivas y pueden permitir ver grado de fisuración, avance de alguna patología, pero realmente no es algo que esté demasiado aceptado. Otro ensayo Windsor Pro es como se ve, una pistola, una pequeña carga con un pequeño resorte que dispara una bala, ¿sí? Que queda metida en el hormigón. Esa, si se mete mucho, tiene poca resistencia, y si se mete poco, tiene mucha resistencia. No creo que haya demasiados instrumentos acá. El INTI quizás tiene. El pull-out consiste en hacer como un testigo, y ese testigo se deja sin sacar, se pega un epoxi, se tracciona y se mide la resistencia a tracción del hormigón. Y hay muchas otras patentes de ensayos no destructivos, pero los más empleados sin ningún lugar a dudas son el esclerómetro y el ultrasonido. También se pueden detectar armaduras. La detección de armaduras no suele tener la precisión deseada. Eh, Hay algunos como el de la derecha, son equipos muy caros. Eh, Estamos hablando de que pueden valer más de $5.000 a un equipo preciso y podría determinar espesor de recubrimiento y diámetro de barra, pero lo he usado a veces y no detecta demasiado preciso. Y abajo a la izquierda tiene algo muy sencillo, el detector de metales, que se puede usar para ver causa de fisuración, calcularle dónde sacar un testigo y no cortar una armadura, alguna aplicación residual como esa. Sin embargo, lo mejor, es meter en algunas obras, es picar, medir, ver qué barra tengo, ver qué estribos tengo y después reparar con mortero. Esto es muy útil cuando uno quiere recuperar estructuras y no tiene planos de secciones críticas que tiene que decir el calculista cuál es la de más corte, más momento, cuál es la más solicitada, lo que fuese. Ahí se pica hasta 2 estribos y se mide y se ve qué situación de armado tengo, por ejemplo, al centro y cerca de los nudos en las vigas. Ahí tienen en alguna obra en supermercado, fíjense lo que es picando arriba a la izquierda en un andamio, abajo a la derecha me tienen midiendo separación entre estribos, diámetros de barras, y abajo y arriba a la derecha, no quiero que se malinterprete, es una medición para ver qué diámetro similar es, por más que los diámetros no se miden con un pie de rey, pero no voy a cortar una barra para ver el diámetro si las barras comerciales son de diámetros bastante acotados. Ahí tengo 24,35, es una barra del 25, ¿sí? No una medición precisa, es para saber qué barra es, básicamente. Luego esto se repara con un mortero de reparación y no hay ningún inconveniente. Ensayos de gammagrafía, radiografía, la verdad que son costosos, pero son buenos. Necesita accesibilidad a la cara posterior para poner una placa o dos placas. Se coloca una chapita para identificar, se hace una radiografía, ¿sí? Un rayos X. Y luego, por diferencia de densidad de los materiales, se puede detectar armaduras, eventualmente oquedades, y con ciertos programas de interpretación de datos se puede hacer un plano de qué armaduras tendría ese elemento.
Como le decía, la detección de armaduras puede servir para sacar testigos, sin embargo, si la sección transversal de la armadura es menos del 4% del testigo y no hay fisuras, no hay oquedades, se puede ensayar y no hay ningún problema. Si tiene más del 4% de sección transversal el testigo de barras, o fisuras, o rompe por ahí el testigo, debe observarse. Ahí tiene un ejemplo, como decía, que los ensayos no destructivos son para correlacionar básicamente magnitudes. No nos olvidemos que siempre el testigo es el que manda. Ahí tiene un ejemplo de una obra edilicia que se paró, luego vino gente de la obra, de otra empresa, continuó la obra y empezó a ver que las columnas estaban medio flojas, nos encargaron los ensayos, hicimos esclerometría que no dio buen resultado, ultrasonido sí, testigos, fuimos a hacer un mapeo y fíjense que los tabiques dan H17, H21, las columnas dan H8 y H4. ¿Por qué? Porque las columnas no importan, se hacen con hormigón in situ y total el hormigón in situ. Recuerden que existe la creencia de que a veces es mejor que el hormigón elaborado, lo cual hay que ser sensatos, no lo es. Ahí tiene un ejemplo en 68 cámaras de inspección locales, me tuve que meter, por suerte no estaban habilitadas, algunas hasta más de 4 metros de profundidad, e hicimos una correlación entre esclerometría, eran hormigones relativamente nuevos y testigos, y bueno, hicimos 17 testigos, 68 esclerometrías, y pudimos calibrar los testigos con el esclerómetro para no sacar 68 testigos. Es decir, yo lo utilizo como una herramienta de apoyo, pero el testigo básicamente no puedo sacarlo. Ahí tiene un ejemplo de ultrasonido en una escuela, centro de Mendoza, una escuela, un tipo de escuela típico, creo que es la década del 70, que tiene un problema de columna corta, con lo cual hay bastantes que se refuerzan, y ahí me tienen haciendo ultrasonido, sacando un testigo abajo. Entonces ese ultrasonido da una velocidad en kilómetros por segundo o en metros por segundo, es lo mismo. Rompo el testigo y obtengo una buena correlación cuadrática y puedo estimar con esa curva solo resistencia en esta escuela, no en otra escuela, por más que sea la misma tipología estructural y se haya hecho 2 años después. Es para cada obra en particular la calibración de estos ensayos no destructivos. Ahí tienen ejemplos de ultrasonido en vigas de puentes, ya elementos estructurales más importantes para encontrar correlaciones entre testigos, probetas, velocidad de onda. Ahí me tienen sacado un testigo abajo, haciendo ultrasonido arriba a la izquierda, es decir, son ensayos que siempre uno puede correlacionar para poder dar una aceptación o no de un elemento estructural, aún una viga de puente. Y los ensayos de carga ya lo vimos en materiales, por eso lo voy a pasar más o menos rápido, están las lecturas obligatorias. Es importante que cuando uno tiene una estructura construida, la única medida confiable para cargas gravitatorias, si yo desconozco los planos, es hacer ensayo de carga. Porque si no, la otra es, conozco los planos, bueno, conozco las dimensiones, bien, conozco la resistencia del hormigón y el tipo de acero de distribución, recalculo. Pero si yo no tengo los planos, no tengo la armadura, no tengo la calidad del hormigón, bueno, se pueden hacer ensayos de carga para modelar condiciones algo sobrevaloradas de lo que estaría en servicio. Ahí tiene un ejemplo abajo a la derecha de una obra, tienen los contenedores, los bines de agua, con cierta cantidad de agua, tienen la facilidad del agua que no se pesa, entonces fácil para determinarlo, y abajo de eso están las vigas y la losa que nosotros estamos ensayando básicamente. Las cargas se determinan mediante el reglamento CIRSOC 201, me da una cuenta, 85% por el 1,4 las cargas muertas, más 1,7 las cargas vivas, menos el peso propio de la estructura, es decir, mayor en 40% del peso propio, mayor en un 70% las cargas vivas y le aplica un coeficiente reductor de 15%. Entonces, ¿qué quiere decir esto para pasarlo fácil? Tengo un edificio de oficinas que se calcula con 300 kilos por metro cuadrado. Bueno, el reglamento me dice póngale 380, o sea, un poco más. Y fíjese que está en el rango elástico. ¿Cómo se hace eso? Se colocan flexímetros puntales abajo, se va cargando en escalones la estructura, se van midiendo las deformaciones, se tienen medidas las cargas, se hace un gráfico, se deja estar 24 horas, las cargas se retiran y se ve que se recupere por lo menos el 75% de la deformación, con lo cual, ¿qué significa? Que la estructura ante esas cargas un poco mayoradas
esté dentro del rango elástico. Estos son ejemplos: piletas de agua, bolsas de cemento, probetas, bines de agua, camiones en puentes importantes. A ver, son ensayos de aceptación que a veces son muy importantes en ciertas obras para ver si esa estructura soporta. No solo que la probeta me dé bien, no solo que el acero o el cálculo esté bien hecho, bueno, que esté bien construido. No es una señal que vaya a durar, no es una señal de durabilidad, pero sí de seguridad desde el punto de vista estructural, lo cual es un tema no menor. Materializar las cargas es cualquier elemento que uno tenga tarado y que sepa qué es lo que pesa para materializar determinadas toneladas por metro cuadrado. Ahí tiene ejemplos de medios para puentes, medios de medición de deformaciones. Por ejemplo, para puentes se puede emplear lo que son niveles ópticos, porque son grandes deformaciones, milímetros, centímetros. Se pueden emplear dispositivos LVDT, que son muy precisos. Los mismos materiales de construcción son dispositivos magnéticos de medición de deformaciones, relojes comparadores, puntales y flexímetros. Cualquier medio para que sea independiente de la losa o viga que estoy midiendo para medir las deformaciones. Ahí tiene un ejemplo de una obra en la cual pusimos 3 flexímetros, se va cargando, esos son los escalones, voy midiendo deformaciones, visualmente se miden en el relojito, pueden ser analógicos o digitales, luego se deja 24 horas, aumenta un poquito la deformación, luego se quitan y tiene que haber una recuperación de por lo menos el 75%. En este caso, la recuperación había sido del 94, del 92 y el 93%. Esto significa que esta losa cumplía perfectamente con las nuevas solicitaciones que se iban a aplicar de diseño. Era una bodega que actualmente está reciclada para oficinas. Con lo cual, uno no puede decir una estructura, bueno, pasó el sismo del 86, por eso ya no se va a caer. No, eso es poco profesional. Hay que hacer ensayos, hay que hacer determinaciones y el ingeniero tiene que basarse en valores porque, bueno, está estudiando una estructura que tiene que dar cierta seguridad, seguridad que tiene que estar amparada en reglamentos de obras civiles para que no recaiga ninguna responsabilidad básicamente en el profesional. Con lo cual, el criterio principal que se emplea para el ensayo de carga, que es lógico, tengo una estructura que va a estar cargada como mucho con 500 kilos, bueno, la cargo con 600, y si está en el rango elástico, fantástico. Básicamente ese es el criterio para que se entienda bien de los ensayos de carga. También para estructuras más rígidas hay un criterio de flecha, que si la flecha es muy pequeñita y casi no se pueden medir deformaciones, es suficiente con que la flecha sea muy pequeña. Lo que es la temática del control de calidad de hormigones lo veremos en otras presentaciones.